Hola, mi nombre es Juan Castañeda Murga, soy arqueólogo, estudié en la Universidad Nacional de Trujillo. Estudio el periodo colonial, ¿no? Y mi acercamiento a esa época fue a través de mi maestro, un historiador, el doctor Jorge Ceballos Quiñones. Empecé a trabajar con él como asistente y eso me impulsó a seguir estudios de posgrado en historia. Mi interés por la independencia se debe a que hace muchos años, investigando en el archivo arzobispal, encontré una colección de cartas que escribía un doctrinero en la Sierra Norte, en un pueblo denominado Cajabamba, en la Sierra Norte del Perú, que le escribía al notario eclesiástico de la ciudad de Trujillo. Y en ella expresaba sus temores por la penetración de los insurgentes del Río de la Plata en territorio chileno. Este sacerdote vaticinaba el fin de la monarquía en el Perú, lamentando que podría convertirse en inglés. Luego, posteriormente, eso fue hace muchos años, y posteriormente hice un estudio sobre la Plaza Mayor de la ciudad de Trujillo, justo en el tránsito entre los Borbones y la República. Esta investigación me permitió ahondar en el papel del cabildo en las decisiones que se tomaban sobre la ciudad, y revisando las actas de sesiones volvía a aparecer el temor frente a la independencia. Y luego vino la coyuntura del Bicentenario, que pues, fue el impulso que tuve para iniciar una investigación, ¿no? Sobre la independencia aquí en Trujillo. Pero quería hacer algo distinto, ¿no? Quería hacer algo distinto. Porque la historiografía sobre la independencia en Trujillo, en principio, era escasa. Porque hay poquísimos trabajos. El primero, en el siglo XIX, Nicolás Rebasa, había publicado los anales del Departamento de la Libertad durante la Guerra de la Independencia, un estudio lineal, descriptivo, ¿no? Destacando el patriotismo de los trujillanos, ¿no? Por ser la primera ciudad del norte peruano en alzarse, ¿no? Y luego, en el siglo XX, vinieron estudios repetitivos, ¿no? sin mayor aporte, ¿no? Sin mayor aporte. Y luego, en la década del 2000, se crea en la Universidad Nacional de Trujillo la Escuela de Historia. Entonces, esto ha sido fundamental en el desarrollo historiográfico, porque han surgido nuevos estudios, ¿no? Los graduados han empezado a producir artículos sobre la independencia desde la perspectiva de la historia social, ¿no? Por ejemplo, con estudios sobre la población indígena frente a las Cortes de Cádiz, ¿no? O estudios sobre la plebe, ¿no? El papel de la plebe en la independencia, ¿no? O el tema de la resistencia realista de la plebe en la Sierra Trujillana, ¿no? Otros aspectos que se han abordado también ha sido, por ejemplo, desde la perspectiva de la historia ambiental, se ha estudiado la conmemoración, por ejemplo, del centenario de la independencia y el factor de la peste bubónica, ¿no? en ese año, ¿no? Se ha estudiado además el abastecimiento alimentario, ¿no? al ejército patriota, y el niño de 1818, ¿no?
justo en vísperas, ¿no?, de ese periodo, ¿no? Entonces, yo quería abordar algo distinto por el material que había encontrado, ¿no? Entonces, eso me llevó por el camino de la historia de las emociones, porque el miedo es una emoción, ¿no? Entonces, empezamos a indagar en el personaje y su red social, ¿no?, a quienes mencionaba, ¿no?, por qué expresaba además el temor, ¿no? El temor que tiene este sacerdote es convertirse en inglés, ¿no?, y como tal ser parte de la herejía, ¿no? Porque si bien pocos años antes Inglaterra y España habían sido aliados para expulsar a los franceses, ¿no?, de territorio español, ¿no?, posteriormente pues Inglaterra va a apoyar decididamente a los insurgentes, ¿no? En esta perspectiva, ¿no?, del miedo, de la historia del miedo, ¿no?, he escrito otros artículos que actualmente se encuentran en prensa, ¿no?, destacando, por ejemplo, el miedo de las élites, el miedo de la élite trujillana, ¿no? Y cuestionamos, esa propuesta de la historiografía tradicional, destacando el patriotismo de la población trujillana, ¿no? Fue en realidad un patriotismo de última hora, ¿no? Y esto se explica por qué. Bueno, hay intereses económicos, pero también el miedo es una variable a considerar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que obliga a esta élite a cambiar de posición? Es la expedición de Thomas Cochrane en 1819, que invade el puerto de Salta, ¿no? Invade el 15 de noviembre, ¿no? 2 días después llega la noticia a la ciudad de Trujillo y se desata una histeria colectiva, ¿no? Las autoridades ordenan cerrar las puertas de la muralla y la población quiere salir, ¿no?, porque hay una falsa alarma, ¿no? En la noche, a la 1 de la mañana, ha llegado la noticia, ¿no?, que desde el Cerro Carretas, que es un cerro que está allí en el puerto, en una playa conocida como Garita de Moche, ¿no?, han distinguido 4 faroles en el horizonte. Entonces piensan que son los navíos de Cochrane, ¿no?, que están llegando y van a invadir la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, este acontecimiento va a ser como un giro de tuerca, ¿no?, en el cambio de posición de la élite trujillana para que finalmente se decida por apostar por la independencia.